Bienvenidos a la quinta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Buenas, buenos días, muchas gracias, ¿cómo están? Qué alegría verlos, muchas gracias por arrimarse tan temprano un viernes en un día laboral, en un horario increíble. Yo estoy en una situación de irrealidad en cuanto a horario porque mi cuerpo no sabe dónde está ni a qué hora está. Llegué hace poquito a Madrid y todavía no me acostumbré a mucho y he tenido muchísimas cosas y estoy muy feliz de estar de vuelta en el Estación Podcast donde estuve el año pasado y que aún no he podido pisar y no he podido encontrarme con amigos o gente que va a ser futura amiga después de encontrarnos, porque uno con el podcast genera mucha amistad unidireccional. Uno se familiariza muchísimo con voces, con personas, con sensibilidades y cree que ya la conoce y se le arroja con una fuerza enorme cuando lo encuentra por primera vez y me ha pasado encontrarme el año pasado con podcasteros que ya siento muy cerca y que nunca me habían visto y tranquilo, Maxi. Y me pasa también de la otra forma siendo podcastero. Pensando en qué hacer este año en Estación, tenía muchas ganas de centrarme en un tema que me está obsesionando de hace mucho. Me obsesiona conscientemente desde hace poco, pero lo tengo muy presente hace mucho, que es la importancia del no, de rodear de noes los proyectos y la vida misma. Cada vez pienso más en la importancia del no, en un punto clave para la formación de la personalidad humana y de la personalidad de los proyectos, lo difícil, lo mucho que nos cuesta a todos en cada uno, no importa a qué nos dedicamos, decir no. Es algo que cuesta, pero que es muy liberador. El no es tremendamente liberador. Individualmente y colectivamente, los noes han marcado la historia desde movimientos sociales más recientes o movimientos. Yo vengo de Uruguay, es un país donde el no en determinada época marcó peso político para salir de una dictadura. Tuvimos un plebiscito donde se dijo no. Ha pasado en varios países, en Chile también. No es casual que la palabra no se asocie a poner límites y pasar hacia otras instancias. Y cuando pensamos en este tipo de instancias, de contar la experiencia de las historias, siempre pensamos partir desde el sí. ¿Cómo contar una historia? ¿Cómo construí mi proyecto? ¿Cómo conecté con audiencias? ¿Cómo moneticé? Y yo siento que no se le da suficiente espacio al no, que es muy importante. Y yo, si pienso en mi primera experiencia con Gastropolítica, es un proyecto absolutamente rodeado de noes, que fueron marcando su personalidad. Y en el último tiempo, el año pasado comencé con un proyecto llamado Mapa Antojadizo de Podcast, donde entrevisto a otros colegas podcasteros que me interesan mucho, muchos que conozco, otros que no conocía, y siempre la pregunta que más activaba las conversaciones era por el no. En una charla de 30, 40 minutos, donde muchas de las preguntas ya les fueron hechas miles de veces, como a mí en la entrevista me han hecho las mismas preguntas un montón de veces, encontrarse la pregunta de el no, de qué es lo que no querías hacer con tu podcast, cómo no querías contar esa historia, era algo que automáticamente le inyectaba vida a la conversación y siempre generó que disparara a lugares inesperados. Entonces quiero partir de esos dos polos, el mío propio de Gastropolítica, pero cómo amplié con el Mapa Antojadizo. Para empezar con eso quiero comenzar con una cita de Leila Guerriero, en un texto que Leila Guerriero es muy reconocida actualmente, viene trabajando, fue primero muy conocida en Argentina, ahora también en España, en toda Hispanoamérica, pero este es un texto que estuvo guardado porque salió una revista de escasa circulación argentina y que en una colección llamada Frutos Extraños se republicó ahora y se llama El no es un peligro vivo, es un manifiesto de la importancia del no que hace Leila Guerriero. Y cuenta algo que creo que muchos se pueden sentir identificados por oficio. ¿Qué es esto? Cosas banales a las que suelo decir que no. Decenas de almuerzos, desayunos y vernissage. Eventos con sanguchitos y vino, viajes, presentaciones, muestras, conciertos, obras de teatro, estrenos de cine, mesas redondas, inauguraciones. De esa oferta variopinta, de esa Disneylandia de lo gratuito a la que expone el oficio periodístico, he aceptado siempre poco. El argumento usual, queda mal si no vas, no me afecta. En nombre de ninguna convención social hago algo que no me interesa. Y en verdad hay cierta fascinación en esa evidencia de que nada tienta demasiado salvo lo que tienta mucho. Y entonces sigue a mucha honra.
nos mienten que decir sí es mejor, porque el sí forma personas dóciles. Renunciar, rechazar, no tener, no necesitar es la forma de ser fuertes. Es algo que excede completamente a lo que venimos a hablar del podcast. Me parece que es muy aplicable a la vida. No es fácil de aplicar, pero es un camino que una vez que alguien ingresa... A mí me fascina la imagen de la Disneylandia a lo gratuito, porque este tipo de eventos donde se nos ofrece una gratuidad y uno entiende que es un complemento de su trabajo, que lo reciban bien, conectar con gente, comer sanguchitos, es otra cara de la precariedad. O sea, básicamente no tiene nada que ver con un trabajo bien pago y que socialmente yo hago lo que quiero, sino, bueno, me pagan muy mal, me están explotando en mi oficina, en mi periódico, donde sea, pero tengo la posibilidad de conocer toda esta gente cool o comer estas cosas increíbles que no comería en mi vida cotidiana. Y yo quiero mejorar mi vida cotidiana y aparte ir a los lugares que me interesan. No tiene que ser ese el complemento de nuestros proyectos. Esa es una especie de marco espiritual de esta charla y ya me quiero meter en los noes de Gastropolítica, empezando por... Lo primero que cualquiera que se haya acercado a este podcast se encontró que es la portada, ¿no? Una portada dice no de muchas maneras. Esta portada, que ya es muy asociable y mucha gente ya hoy en día asocia la propia cafetera Moka, la Vialetti, a mi podcast, tiene un no muy claro, que es el no a mi cara. Yo suelo decirle que no a mi cara, es mejor no mostrar mi cara que mostrarla, pero... Lo primero que va a hacer alguien al sacar, o una de las primeras tentaciones de hacer un podcast que es de una sola persona narrando toda la historia, es ponerlo en el centro y decir, y yo, para la mayoría que me ha escuchado era un absoluto desconocido, pero en Uruguay tenía cierta carrera en radio, medios y demás, y se podía tomar como poner la cara para decir, este es el podcast de Maxi Guerra. Y para mí no había forma ni de que mi cara ni de mi nombre estuviera en la portada en primera plana. Bien chiquito abajo dice un podcast de Maxi Guerra, sí, es cierto, lo firmo yo y no hay duda de que es mi podcast, pero lo importante es Gastropolítica, porque el centro de la narrativa son las historias y el hilado de las historias. Estoy yo detrás de las historias, estoy yo, es mi voz y lo que sea, pero no importa que lo cuente yo, importa la historia, importa el capítulo. No ponerme a mí en la tapa ya es un no claro. Y debo contarles que es un proyecto también que nació entre dos no, un no voluntario y un no involuntario. El no involuntario fue que me echaron de la radio. En cierto punto de la vida, no solo me echaron a mí, que cerraron toda la radio. O sea, es más grave porque uno dice, ni siquiera yo siento que hice algo malo, algo que puede explicar por qué fracasó esto, porque echaron a toda la programación. Cada uno tendrá la cara de la precariedad según su país. La precariedad en los medios uruguayos implica que te echan y no tenés despido, no tenés absolutamente nada. A mí yo a veces pienso en esta cuestión de lo latino, de que hablamos tanto de qué nos une en el ser latino, y en ese cliché yo hay muchas cosas en las que no me identifico. Y para mí ser latino es sobre todo ser creativo ante la precariedad. Ante la precariedad de la vida uno encuentra creatividad que la puede representar en la música, en el humor, en lo que sea, pero la vida es tan precaria que uno encuentra vías. Y yo ante la precariedad en la que me enfrentaba, que era perder un salario base de mi casa, el no que te dan activa un tipo de adrenalina, una adrenalina de supervivencia. Cuando tenés ese no fuerte en tu cara, vos o podés encerrarte en convertir ese no en sí, que generalmente no es posible y a veces es indigno. Cuando te dicen que no y tratar de revertir un no y convertirlo en un sí, suele ser indigno y no suele llegar a ningún lado. Uno en eso, el cerebro se activa y va a todos lados pensando, ¿cómo hago para poner el pan en la mesa? ¿Cómo hago para pagar el alquiler? Y dentro de las cosas que se me aparecieron en la distancia fue hacer un podcast. Porque en el multimedia donde está la radio había una sección de podcast que estaba sacando varios podcasts muy comerciales y digo, esto es una manera de hacer plata fácil porque yo estuve haciendo 7 años columna en la radio de estos temas gastronómicos, es un tema que domino, quizás sea solo ponerle voz, adaptar el formato, tengo escuchados algunos podcasts, sé a dónde voy, y ellos consiguen un sponsor y recibo algo de dinero. La oferta fue desoladora. En una relación 70-30, siendo que el medio se queda con el 70 y a mí me corresponde el 30 de un dinero muy escaso, yo tenía que sacar episodios como chorizos, uno atrás del otro, 10 episodios, regalarle los derechos a la empresa, no manejar ni la edición ni los tiempos de grabación y que fuera un formato de determinado tiempo. Entre medio, dentro de esa adrenalina del no, conseguí trabajo en una librería y escribiendo para una tostaduría de café y logré salir de la precariedad inicial. Controlando esa mínima economía familiar, me encontré ante un escenario de libertad de decir, ¿esto que me están proponiendo es realmente espantoso? Sí.
¿Esto le va a hacer bien al proyecto? ¿Tiene sentido hacerlo? No. Entonces les dije que no, que voy a hacer el proyecto independiente. Y gracias a ese no, al no haber hecho que Gastropolítica fuera una especie de plantilla de Canva de podcast, en el que está bien, está la historia, pero tenemos una cortina completamente anónima sonando de fondo sin ningún tipo de variación sonora mientras yo hablo, Gastropolítica fue lo que será lo que es, pero es algo muy definido y que se adaptó a mi personalidad. Entonces me gusta estar rodeado de esos no. Siento que la génesis tiene esos dos no fuertes, uno voluntario y otro involuntario. Ahora, con respecto a la forma de contar y al tema, al hablar de gastronomía, yo me quiero apoyar también en algo que para mí era clave, que era no justificar. Ese es un no muy fuerte. Para mí, la experiencia del podcast y en la vida en general, a mí no me gusta hacer carpetas, hacer dossier, presentar, porque eso va matando lentamente la idea y me va matando lentamente el alma. Si yo tengo que explicar lo que voy a hacer, me desenamoro de lo que tengo que hacer. Y yo dije, bueno, voy a hacer esto gratis. Voy a dedicar tiempo de mi vida. Le estoy robando tiempo a mi familia, me estoy robando tiempo a cosas que posiblemente económicamente me den más dinero. Esto lo tengo que disfrutar y tiene que reflejar lo que quiero hacer. Y no puedo matar ese impulso. Entonces, yo no hice un tráiler, no hice gacetillas, no hice dossier. Rodeé esto de salir directamente con las historias en primer plano. Y algo importante que yo identifico mucho en la temática gastronómica en podcast y en otros aspectos, en documental o hasta en libros, es la justificación. Decir, bueno, para hablar de la gastronomía importa por qué. Porque cocinar nos hizo humanos, porque están todos los días, porque yo hice tal formación universitaria y siendo tal eminencia, te puedo decir que a pesar de ser antropólogo me interesa la gastronomía, a pesar de ser economista, sí miro la economía. Eso para mí no corría, yo tenía que entrar con una patada directa a la historia. Y me quiero apoyar en algo que no invento yo porque ya viene de 1941, un texto de una autora que me gusta mucho, que es M.F.K. Fisher. Déjeme pasar al modo presentación. Y M.F.K. Fisher, que era una gran periodista, pero que en un momento le empieza a dedicar importancia en su escritura a la gastronomía, dice, la gente me pregunta, ¿por qué escribes sobre comida? Sobre comer y beber. ¿Por qué no escribes sobre la lucha por el poder y la seguridad? Sobre el amor, como hacen los demás. Me lo preguntan en tono acusador, como si escribiera sobre algo vulgar, como si fuera desleal al honor de mi oficio. Creo que nuestras tres necesidades básicas, alimento, seguridad y amor, están tan mezcladas, combinadas y entrelazadas que nos resulta imposible pensar en una sin dejar de lado las demás. Así, cuando escribo sobre el hambre, en realidad escribo sobre el amor y el hambre de amor, sobre la calidez, la necesidad y el ansia que ésta nos despierta. Y luego la calidez, la plenitud y la espléndida realidad del hambre satisfecha. 100 años atrás yo ya tenía la justificación plena de por qué mi tema importaba. De eso no había ninguna duda. Después hay nos que tienen las recomendaciones que no seguí de lo que te decía, si uno es un nuevo podcaster, Spotify te va a decir lo que tenés que hacer para pegarla con tu podcast, para tener éxito. Y lo que no seguí fue duración recomendada, tenía que durar de 30 a 40 minutos para superar determinado umbral de escucha y ser posicionado por el algoritmo. No. Frases breves, yo hago citas larguísimas, larguísimas y disfruto mucho. Y los escuchas de Gastropolítica adoran eso porque a mí lo que más me gusta de la evolución que tengo de Gastropolítica es, gracias a este podcast llegué a este libro. Esa cita increíble que leíste de Italo Calvino, de Amelino Tom o lo que sea, me hizo descubrir a este autor y estoy enamorado de eso. Y para mí tiene que ver también con esa cuestión que decía antes de no ponerme a mí en el primer plano, no ponerme en la tapa. Si esto es el vehículo, para que lean cosas que me gustan, mejor. No leer, por ejemplo, fue una recomendación de esta cuestión de, bueno, hacer algo natural y conversacional. Es más, hablar con alguien y que sea una conversación entre amigos. Y yo las conversaciones entre amigos las tengo con mis amigos. Yo lo que quiero es construir un yo mejor que el yo mismo en mi conversación. Yo en mi conversación tengo un ritmo que no es el de Gastropolítica. Y eso lo aprendí grabando. Descubrí un escenario que tiene que ver más con la forma en que yo pienso, el ritmo en que yo leo hacia adentro, que es la forma en la que yo hablo aceleradamente en una conversación o en esta misma conferencia. Y esa voz que estaba dentro mío, esa especie de música del pensamiento, se manifestó en el podcast, no se manifestaba en la radio. Y de alguna manera, si estoy haciendo algo distinto a lo que ya hago en la radio y que sigo haciendo hasta el día de hoy, ¿por qué taparlo? Después, figuras invitadas. Yo, de alguna manera, mis únicos invitados son los muertos en Gastropolítica. Es decir,
Hay autores vivos, pero me refiero a que llego a través de ellos, a través de libros, de citas y demás. No, confío mucho y les doy mucho lugar, pero nunca hago una conversación con alguien y trato de evitar entrevistar e incluir eso porque me gusta generar esa cadencia a través del montaje. Ni que hablar del video, para mí era una criatura solo de audio. Esto empezó en 2022, no estaba todavía esta casi cuestión flechada hacia el video, pero yo ya claramente sabía que el espacio de esto era eso. Ya le comenté la cuestión de los dossiers, las gacetillas, pero para mí era importante la distribución de esto, que era una suerte de botella al mar que largaba, más allá del conocimiento que había en el mercado uruguayo de lo mío, era que yo no quería que esto llegara invasivamente a nadie. Yo Gastropolítica no se lo envié a nadie que no conocía. No le mandé, por más que hubiera gente que yo sabía que le iba a gustar o que por los temas le iba a interesar, no le mandé, ¿qué tal? Perdón, me presento, soy Maxi Guerra, hice este podcast, creo que te va a interesar, sería un honor que lo escuches. Esa instancia no existió. Y lo mejor que pasó fue que a esas personas les llegara por pequeñas conexiones que se pudieron no haber dado, pero se dieron. Y creo que se dieron de la mejor manera, que es cuando te llega algo por alguien que conoces o querés o respetás o comparte. Es algo arriesgado, pero para mí era la única forma de llegar. Y después lo último que quiero apuntar es la esclavitud de la frecuencia. Gastropolítica es completamente antojadizo en la frecuencia. Y terminó siendo un valor porque para la audiencia más fiel de Gastropolítica es casi como una celebración cuando aparece un episodio nuevo, porque siempre está la sospecha de no va a salir nunca más un episodio de Gastropolítica. Y de pronto 4 meses después aparece uno y capaz que salen 2 o 3 muy juntos y me gusta eso. Y parece que a la gente, por más que recibo periódicamente, che, ¿cuándo viene un episodio nuevo? A la larga gusta y no quita oyentes. Lo mismo con lo que ha sucedido a medida que Gastropolítica fue dando sus pasos. Me han ofrecido hacer todo tipo de cosas y ¿por qué no hago carruseles de Instagram con las historias? ¿Por qué no hago videos cortos? ¿Por qué no hago series audiovisuales o libros de Gastropolítica que me han ofrecido todo en países muy distintos? Porque Gastropolítica es lo que es. Y para hacer otra cosa necesita toda mi energía. Para hacer un documental audiovisual tengo que estar yo centrado en eso con quien lo haga. Para hacer un libro tengo que quitarle mucho tiempo de mi vida para escribir un libro que no sea la transcripción literal de Gastropolítica, o sea, que no sea una versión achatada de Gastropolítica. No he tenido hasta ahora este tiempo, tengo muchas ganas de hacerlo, pero no he hecho y no estoy obligado a hacerlo. Después hay un no que me parece muy importante, que es que yo siento que el no es la forma más sutil de la crítica, o quizás la más útil. Y me quiero explicar con esto. Yo no soy una persona confrontativa. A mí no me gusta señalar públicamente lo que no me gusta. No me gusta criticar proyectos ajenos. Mi forma de criticar proyectos ajenos es saber en qué dirección no quiero hacer mi proyecto. O sea, para mí la mejor forma de crítica es, no me gusta cómo se está haciendo esto en el mundo del periodismo gastronómico, no me gusta cómo se abordan estos temas en la divulgación histórica. Bueno, voy a no hacerlo ahí, voy a huir en la dirección opuesta, pero dentro de mi lógica. Y ese no, tener claro tus referentes negativos sin explicitarlos para mí es clave. Saber las malas praxis en las historias relacionadas a vos, cómo las voy a aplicar yo. Y eso es una guía interna que solo aparece en mi mundo interior, que guía mucho las formas en las que hago. Me gustaría salir un poquito de mí mismo y avanzar hacia un montón de colegas. Este proyecto que se llama Mapa Antojadizo de Podcast, que comencé el año pasado y que adoro profundamente, es un proyecto donde he entrevistado a muchos colegas que conozco o que quisiera conocer de Iberoamérica con podcasts que me gustan mucho y les he hecho preguntas de cosas que son curiosidades mías, que creo que le interesa a la gente, pero sobre todo a mí. Y yo siempre me he resistido a los metapodcasts, esta cosa de hablar sobre uno mismo, morderse la cola, tanto en el cine, la literatura, la música y demás, dejar afuera un público más general y ser como muy interno. Pero yo tomé este proyecto que me ofreció el periódico uruguayo La Diaria como una forma de llevar entusiasmo por historias que me gustan a gente que no escucha podcast. Es decir, hacer un tour guiado por los creadores de cada podcast, como quien camina por una ciudad al lado de... Llego a Madrid, me encuentro con Isabel Cadenas Cañón y me lleva a caminar por Lavapiés y me cuenta la historia de Lavapiés, que es lo que hice apenas llegué y que lo hicimos durante 4 horas. Y digo, eso, instancia me encanta. ¿Por qué no hacemos eso en el podcast? Que Isabel me lleva a pasear por su podcast. O sea, le voy a hacer algunas preguntas, pero lo que quiero es que ella me lleve a pasear por De Eso No Se Habla. Y ese fue el camino.
Y como les decía antes, lo que más se generó con estas conversas, que tienen preguntas que, bueno, que algunas sí son obvias y un poco repetidas, pero hay muchas que nunca le han hecho a estos colegas podcasters, porque yo sé también las preguntas que nunca me hacen a mí, es que la que más se activó fue la del no. ¿Qué no querían con el podcast? ¿Cómo no querían contar su historia? ¿Qué no tenían presente? Es algo que queda muy claro como en el segundo o en la respiración después de la pregunta. Voy a empezar ya que la cité con Isabel. Quiero compartir el no de Isabel en torno a de eso no se habla. Proyecto. ¿Estamos reproduciendo el audio? Tan inesperada, así que te la Subimos agradezco. un poquito y vuelvo al inicio. Proyecto. Qué pregunta tan inesperada, así que te la agradezco. Sabes que me cuesta mucho pensar eso en limpio, porque, claro, pienso en lo que si hubiera empezado ahora el proyecto no querría, y eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero en realidad en ese momento, cuando yo empecé a definir de eso no se habla, en 2019, la industria del podcast no era una industria, de hecho, ni siquiera había una industria del podcast, ¿no? Entonces, fíjate, es interesante, no había tanto de no querer ser, ¿no? De no querer hacer, no había tantas cosas, era más como todo lo que había por crear. ¿Sabes esto que dicen de que las escritoras y escritores tienen miedo a la página al blanco, no porque esté en blanco, sino por todo lo que pueden depositar ahí, ¿no? Todos los clichés, todo lo que no está bien. Y creo que en este caso sí que era una página bastante en blanco y yo sentía mucho lo que quería hacer, pero creo que no había tantas cosas que no quería hacer. No quería hacer algo de fórmula, eso sí lo tenía bastante claro, ¿no? A pesar de que, bueno, muchos no sé, manuales y muchas de las charlas que recibí nos decían eso, ¿no? Que un podcast para tener éxito, sea lo que sea eso, tenía que tener regularidad y también un formato como muy definido. Y yo siempre tuve claro que no iba a hacer un formato definido y que lo que a mí me interesaba era justo experimentar con los formatos, con las estructuras y tener una mirada definida. Eso sí, ¿no? Como que lo que iba a definir el podcast, la coherencia del podcast y que la gente supiera lo que estaba escuchando era la mirada o la voz, que es un poco lo mismo. Proyecto. Qué placer es siempre escuchar a Isabel y me parecía precioso Qué pregunta tan... traerla. Es un placer, pero no la quiero pasar de vuelta mientras hablo yo, perdón. Pero bueno, también tenemos esta cuestión del formato predefinido. O sea, cualquiera que escuche eso no se hable y entren por la temporada que entran directamente en la voz de Isabel y no hay forma de pensar que eso sea formateable a cualquier cosa que no sea el interés de Isabel. Me interesa pasar a otra instancia, porque ya hablamos del génesis de eso no se habla, con Isabel Cadenas. Cuando hablé con las raras, con Cata Amay y con Martín Cruz, les pregunté por el no, pero en específico por Te Busco. Y Te Busco es algo que se instala con las raras ya establecido como este proyecto paradigmático de la narrativa en audio en español y teniendo un recorrido muy identificable de su forma de contar, de su diseño sonoro, de su abordaje a las historias, de sus personajes, saltar a la primera persona, saltar a una serie con una sola historia y que aparte tiene a Cata en el centro, era ir hacia lo desconocido de alguna manera y me pregunté mucho qué noes rodearon a esa decisión. Buenas preguntas. Más que, bueno, no queríamos que repitiera cosas que ya habíamos hecho antes. Nosotros veníamos de producir, no sé, 45 episodios, 50 episodios antes, 6 temporadas. Veníamos de salir del contrato con Spotify de producir 18 historias en un año, en el fondo 18 mini documentales. Y todas esas historias funcionaban en la lógica un episodio, una historia, ¿cierto? Un episodio autoconclusivo. Y aquí lo que no queríamos era hacer eso. No queríamos de alguna forma repetir ciertas casi que estrategias o fórmulas que se empezaban de manera, digamos, no deseada a conformar solamente por el hecho de ya haber producido muchos episodios. Entonces queríamos cambiar el formato, por eso decidimos que íbamos a hacer una serie, una historia que se desarrollaba a lo largo de varios episodios. No sabíamos cuántos episodios, de hecho al principio
nosotros internamente le decíamos la miniserie, que finalmente terminó teniendo 8 episodios, o sea, una serie como tal. Y tener otras lógicas entonces, de registro, de ritmo, de desarrollo de los episodios, ¿cierto? Empezar a jugar con estas lógicas un poco más cercanas quizás a las series de plataformas en que los episodios terminan con un cliffhanger, ¿cierto? Con algo un enganche al final que te da pie para ponerle play al siguiente episodio. En fin, hubo ahí varias decisiones que fuimos tomando que hicieran que fuera algo distinto, algo nuevo a todo lo que habíamos hecho. Y yo lo que no quería tampoco que fuera es que fuera un documental expositivo, ¿no? Que hablara de un tema sin contar una historia, que es algo que yo siento que sucede mucho en los documentales, en los podcasts documentales todavía, ¿no? Que es que a los productores les gusta un tema, ¿cierto? Pero no encuentran una historia para hablarnos de ese tema. Entonces, yo no quería hacer un documental en el que fuera yo hablando sobre el trauma. El trauma es algo muy universal, que no sucede a todas las personas, bla, 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 ¿no? Yo quería que fuera una historia entretenida, urgente, que atrapara a las personas y que usáramos esta excusa, entre comillas, de contar cómo yo busqué al hombre que me atropelló hace 20 años para atrapar a una audiencia amplia y a través de esa historia plantear el tema del trauma, ¿ya? Entonces, eso es lo que diferencia un podcast narrativo de un podcast, un podcast documental narrativo de un podcast documental expositivo. Esta última que cuenta Cata me parece clave y asociado a esto que le decía también del no privado, de decir, bueno, ¿qué es lo que no quiero hacer en relación a lo que se hace? Y esta cuestión de lo que habla de lo expositivo versus lo otro, para mí es 100% aplicable a Te Busco. Hay uno que me divirtió mucho hacer, que es el primero de esta nueva temporada, que es la charla con Aldara Diegues de Meloni, un marqués en La Gomera. A Aldara la conocí el año pasado en Estación, es un podcast que amo profundamente y fue maravillosa la conversación en torno a esto. Y también Aldara, si no han escuchado a Meloni en La Gomera, se lo recomiendo muchísimo. Es un podcast muy sorprendente, no solo por la temática, sino que Aldara era una estudiante que estaba terminando su carrera y no tenía ninguna formación, ningún proyecto ya hecho de podcast y se lanzó a La Gomera, que es la isla más pequeña de Canarias, a seguir la huella del padre narco comunista de Giorgia Meloni, y se encontró en un terreno geográficamente extrañísimo, humanamente extrañísimo, con su grabadora, para en 15 días tratar de abordar una historia enorme. Y logró un podcast que es fascinante y que fue su primer podcast y que tiene una voz muy, muy clara, su propia voz narrativa. Entonces, bueno, le pregunté un poco por los noes en torno a eso. Qué buena pregunta, nunca me habían hecho esa pregunta. Tenía claro que no quería hacer un podcast conversacional. O sea, yo quería hacer un documental sonoro. Quería que sí, que quien escuchase ese podcast se trasladase a La Gomera y viajase conmigo. Entonces no quería simplemente pues, sumar voces y hacer entrevistas largas. No, quería que las voces se mezclasen unas con otras, que se interrumpiesen, se pisasen. Quería que hablasen por encima de un sonido grabado allí. No quería que la gente escuchase un podcast informativo, digamos, puramente noticiario. No quería que la gente escuchase un conversacional, quería que la gente escuchase a La Gomera. A mí lo que me gusta cuando escucho un podcast es que ese podcast me rodee. Quiero que una persona me susurre al oído, que me meta en su historia. Quiero cercanía. No quería un podcast que no fuese en primera persona. Quería un podcast en primera persona donde la historia no fuese solamente la historia del padre de Giorgia Meloni, sino que fuera mi propia historia intentando descubrir la suya. Porque a mí fue lo que me enganchó de los podcasts que yo escuché en su momento y que me inspiraron. Y fue lo que me gustó, ¿no? Te Busco, de Las Raras. Me encanta que Cata esté pegándose dolores de cabeza buscando quién la atropelló. Me encanta el misterio de la moraleja. Que Eva Lamarca esté dando vueltas para ver cómo accede a la siguiente fuente que le pueda dar una pista, ¿no? Ese proceso periodístico y de construcción me parece tan bello y yo tenía muy claro que eso era lo que quería contar también, ¿no? Es interesante también cómo el no esconde mucho sí.
Vieron que en todas estas respuestas también hay un montón de sís y darse cuenta de los no que te rodean también te llevan a sí las direcciones a las que quiero ir. Y hay algo que quizás ustedes también se estén preguntando ante la repetición de determinados temas. En el mapa antojadizo de podcast también hay varios no. Al ser antojadizo yo elegí lo que quería y dejé afuera, por ejemplo, los conversacionales, por más que escucho conversacionales, pero este proyecto que estaba también pensado, por más que fuera global, partiendo de un periódico uruguayo que tiene determinada comunidad de oyentes, que era la primera a la que quería llegar, me interesaba que fueran historias de no ficción y que tuvieran una carga narrativa. Eso fue como el primer no. O sea, de alguna manera dije, bueno, no voy a agregar ficciones, no voy a agregar conversacionales, voy a partir de ahí. Otros no que están claros son, no voy a preguntar sobre monetización, no voy a preguntar sobre video y no voy a preguntar sobre IA. Pues estoy podrido de todos esos temas porque supongo que en todos estos días lo deben haber bombardeado con eso y parece que lo único que nos importa son esas tres cosas. Y bueno, a mí me importa cómo gente que hizo podcasts que me encantan los hicieron. Y eso es lo que yo quería preguntar. Para todo lo demás está Mastercard y están todo el resto de las cosas. Entonces, si yo voy a hacer algo antojadizo que me permiten hacer, porque bueno, nadie me obliga a hacerlo y me invitaron a hacerlo, lo voy a hacer a mi manera. Entonces, bueno, esos no también moldearon estas conversaciones. Hablaba también de, dentro de esta lógica de no ficción, quiero compartir también un podcast que me gusta muchísimo, que muchos conocerán, que se llama ¿Dónde está Paula?, de una gran podcastera rosarina y amiga, Flavia Campeis, que lo ha presentado aquí ya hace años en Estación Podcast, está camino a su segunda temporada, investigándolo. Pero es un podcast que tiene muchos años y que sigue teniendo a su protagonista desaparecida. Entonces, me interesó particularmente cómo era el no rodeando a una persona ausente, a una mujer que no está muerta, no está entre nosotros, es una desaparecida. Pasaron años del podcast, desde que empezó la investigación y desde que publicó el podcast, y Paula sigue sin aparecer. Entonces, ¿cómo fue el no inicial, pero cómo es el no que se va manteniendo hasta hoy en día? No quería que esté una única mirada. No quería que haya una única mirada o una única voz contando esto, que o podía ser la mía o podía ser la de la familia de Paula. No quería que haya un único enfoque. Me parecía que esta historia, que es tan compleja, la podían construir solamente las voces de los diferentes protagonistas. Entonces, en eso nos propusimos una tarea muy compleja, que fue intentar buscar la mayor cantidad de voces de los acusados, de la familia, de quienes trabajaron en la búsqueda, de jueces, fiscales, abogados de la familia y abogados de los acusados. Entonces, queríamos que al no tener una única versión de lo que pasó con Paula, todavía no hay una realidad o una única verdad, entonces teníamos que llenarla de verdades, digamos, de miradas, para que también quien escucha pueda construir con esa polifonía de voces, pueda construir su mirada o lo que podía interpretar de la historia. Entonces, lo que no quería era que falten voces, justamente. Otra vez tenemos como un no que enmascara un sí, pero sobre todo esta lógica que me parece hermosa de llenar un vacío de voces. Tenés ante una desaparición, cargar de voces hasta llenar eso. Y bueno, ojalá Flavia logre concretar dentro de poco esa segunda temporada y esa actualización. Les decía que yo tenía determinados no con este proyecto, pero este proyecto también se llama antojadizo, es un mapa antojadizo, entonces yo puedo traicionar mis propios noes. Y tengo un proyecto de ficción en la última temporada, que es de una autora uruguaya que se llama Nausica Palomé, que es un proyecto maravilloso, se llama 8 que cuentan, y son cuentos de ficción en una primera temporada uruguayos, en la segunda temporada que está haciendo son de Latinoamérica, cuentos narrados por actores, pero que tiene una segunda pata que es, estos cuentos son editados en braille para lectura de niños ciegos o de baja visión, niños y adolescentes, y ha hecho un trabajo en aula impresionante a partir de estos proyectos inclusivos.
Y claro, en un proyecto tan ambicioso me pareció interesante preguntarle por cómo no hacerlo, cómo no hacer algo que ante esa categoría tan particular que es lo inclusivo, que a veces parece que termina siendo una categoría negativa en el sentido de que uno a veces se acerca a lo inclusivo y piensa en el segmento al que va a incluir y que excluye al resto. Esto es inclusivo, le interesa a quien está incluyendo y no al público general. Y cuando en realidad es todo lo opuesto. Estás sumando gente a lo que se puede escuchar, no estás pensando solo en ese público. ¿Cómo pensar un podcast que funcionara en esos dos niveles? Está bien, es un proyecto hermoso, editorial, que está haciendo un efecto en las aulas uruguayas, pero también lo puede escuchar alguien en España que no tiene ningún problema de edición ni ninguna referencia de Uruguay. ¿Cómo trabajar desde el no con eso? Mira, fue todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Te imaginarás. Lo primero fue elegir los cuentos, ¿no? La primera cosa fue la tarea de elegir los cuentos. La selección de los cuentos, ahí no hubo noes, en el sentido de, o sea, primero tienen que ser buenos cuentos, ¿no? Pero había como sí algunas cosas que me las marcaba un poco el formato, tanto de los libros como del podcast, que era, vos cuando pasás de la tinta al braille, todo medio que se multiplica casi, el braille expande todo, entonces se te va casi como por 3 o por 4. Entonces eso era un no que no me lo puse yo, me lo puso el braille, que es, no podía elegir un cuento, si elegía un cuento de 20 páginas se me iba casi a 100, era un libro. Entonces eso fueron como cosas que fueron acotando y al mismo tiempo eso increíblemente coincidía, o sea, me daba como un tiempo lindo para el podcast, porque esos son un cuento de unas 10 páginas son capaz que le erro, pero unos 15 minutos de podcast, 15, 17 minutos, 18, es un lindo tiempo de escucha, es decir, ¿no? Entonces, por ese lado, después cuando estábamos haciendo el podcast, me acuerdo que lo conversé con Gustavo Zafores, que es uno de los actores, y Gustavo me dijo, ¿vamos a hacer una radionovela? O sea, ¿vas a hacer un radioteatro? Y le dije, no. Y ese fue el primer. Esto no es un radioteatro, que me encantan, pero yo estaba buscando un sonido más al oídito, ¿no? Más de podcast, más de ahora, ¿no? Más como escuchamos podcast ahora, que es una cosa como más cercana, como más que. Entonces, ese fue el primer no. Después una cosa que hablamos bastante con Daniel Jafarian, con el sonidista, era un poco cómo hacemos el diseño de sonido, ¿no? Y una de las cosas era, ok, no es radioteatro, no va a ser un sonido que sea la reproducción literal de lo que está pasando en el cuento, la típica del radioteatro. Ahí pegó un portazo, plaf, ¿no? Y le dio un sopapo, plaf, ¿no? Esa cosa que es como, que eso yo ya como que lo tenía. Ese fue otro no. Vamos a buscar un sonido que acompañe, que genere clima, que genere capas sutiles, que te lleve a un paisaje, que diseñe un paisaje. No que sea la reproducción o un redundante respecto de lo que ya te está contando el actor, que es lo que ya estás escuchando. Ese es otro no. ¿Qué otros no? Después fueron muchos sí, me parece. O sea, después fue como una gran aventura. O sea, fue precioso hacerlo y va a ser precioso hacerlo. Bueno, me gusta esa cosa también de haber transgredido mi propio no y haberme acercado a la ficción porque me generó esta respuesta que me gusta mucho, que cualquier persona que trabaje en ficción, en podcast, se enfrenta a esa disyuntiva de cómo contar y la tentación del radioteatro y cómo evitar eso y cómo trabajar sobre todo lo literal del sonido. Estamos acercándonos al final del tiempo, tengo un par de audios, tengo dudas si pasar o avanzar hacia lo otro. Hay uno que quiero compartir que es el último que voy a pasar. Me voy a saltar a Nico Maggi, que también está buenísimo lo que dice. Lo pueden encontrar en el mapa antojadizo, pero quizás el cupo rosarino ya lo tomó Flavia Campéis. Entonces puedo saltearme a Nico, que como amigo me lo va a dejar pasar. Y voy a pasar al otro Nico, a Nico Alonso, que sacó este podcast impresionante que es Necesito Poder Respirar, que no ha pasado por Estación Podcast, pero todos creo que hemos escuchado. Este podcast increíble sobre Jorge González, este mito de la canción chilena, que en mi caso, por ejemplo, conocía muy superficialmente y después me hice escucha de Jorge González y aún así sigo prefiriendo el podcast sobre la música de Jorge González porque es un trabajo maravilloso.
Pero es un trabajo que no era en absoluto fácil, porque tratándose de una figura tan grande en la música de un país y de gran parte del continente, Los Prisioneros es una banda enorme que en Uruguay y en Argentina no tuvo un impacto claro, pero si uno habla de Los Prisioneros, en Chile, Colombia, Perú, en un montón de países, estamos hablando de un mito y estás tocando a una figura que no solo es una figura musical importante, sino una figura política, mediática, importantísima. Entonces, ¿cómo acercarse a figuras de esta magnitud? Y este es un no que aparte lo he ilustrado con un poquito del podcast de Nico para entender también las puertas que él cerró para llegar a donde llegó. Cuando yo escuché estos cassettes y empecé como a entusiasmarme, porque Jorge González, si algo es un tipo magnético, ¿no? Es muy brillante, muy filoso, tiene un nivel de reflexión, de opinión, de acidez que es poco común en un músico o en cualquier persona, digamos, ¿no? Una vez que nos empezamos a entusiasmar, un poco lo que yo hablaba con Jorge Aspillaga, con el investigador, le decía, bueno, a ver, yo no soy un fan, tú tampoco, queremos descubrir a esta persona, tratemos de ocupar eso a nuestro favor, y las primeras decisiones que tomamos, que no son las decisiones más prácticas del mundo, digamos, pero fue no leer ningún libro, no ver las series, y tratar de descubrir a Jorge solo a través de nuestras entrevistas, como en el fondo, y entrevistar solo a personas que hubieran estado ahí en sus derrotas, en sus victorias, en sus momentos de brillantez, de oscuridad, y tratar de entender quién fue esta persona, ¿no? Sin contaminarnos mucho por todo lo que se había opinado y dicho de él en las últimas 3 o 4 décadas de este país, ¿no? Entonces, ese fue el primer pie forzado, que nos costó, porque nos costó mucho penetrar en su mundo, ya que, por supuesto, como se oye en el podcast, Jorge siempre tuvo una relación muy tensa con la prensa, de manera justificada además, creo yo. Entonces, de alguna forma fue un trabajo muy vieja escuela, de ir acercándonos desde los costados, tratando de entender, como hablando primero con técnicos, después con músicos, después con productores, amores, examores, compañeros de liceo, hasta que nos fuimos acercando a él, ¿no? Pero a él fue la última persona que le pedimos una entrevista para el podcast. Y eso tiene que ver un poco con lo que me preguntabas, que es que no queríamos ir a reunir las piezas para contar la misma historia o la historia de manual de Jorge González, ¿no? Yo creo mucho en algo que decía Ricardo Piglia, hablando de unos cuentos de Chekhov, que es que esta idea de que una historia siempre es 2 historias, ¿no? Y que hay una en la superficie más aparente, que en este caso sería la historia de un chico que nace en un barrio obrero en la comuna de San Miguel. Jorge se sentaba al fondo de la sala. Jorge era distinto, en el sentido que era muy como un tipo serio y divertido a la vez, un viejo chico. A la izquierda, uno de sus compañeros de curso, Jorge Estuardo. No, serio, como te digo, él decía, por ejemplo, en el curso decía una talla o contestaba algo y pasaba un par de segundos y de repente todos nos reíamos. Era muy divertido Jorge. Y que de alguna forma su talento lo lleva a volverse un músico reconocido y la voz de una generación que enfrente esa dictadura, ¿no? Yo creo que esa es la historia A de Jorge González. Y me parece que si uno fuera, no sé, a hablar quizás con Don Netflix y le preguntara, bueno, ¿cómo cuenta esta historia? O si uno quisiera ordenar las piezas de una manera que estuviera segura que van a funcionar, claro, tendría que partir por ahí, ¿no? Por San Miguel, él como pateando piedras por ahí, empezando agarrando el piano, empezando a descubrir que hay algo dentro de él que decir sobre el mundo y como a partir de ahí contar la historia, ¿no? O podría partir, por ejemplo, como parte quizás la serie de Fito Páez, ¿no? Con él a punto de salir al concierto del Estadio Nacional, como en el pic de su aventura, viendo a la gente y empezando a recordar, ¿no? Cuando eran los 80, etc. O podríamos partir desde el final también, ¿no? Desde este último concierto. Yo me acuerdo de estar tocando la última canción del show, que era Fe. Escúchame una vez,
Todo tiene final. Con esa frase de todo tiene un final, me empezó a poner a llorar. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Como que sentí y dije, sí, loco. Esto es como, este es lo último, esto es el final. Pero nos parecía, y a medida que fuimos haciendo entrevistas y conociendo a este personaje más, nos fuimos formando la convicción de que una obra sobre Jorge González, o sea, yo creo que cualquier obra tiene que tener riesgo, pero en particular una obra sobre Jorge González, que es un personaje... Bien, y obviamente me gustó mostrar como las 3 puertas que él eligió no abrir, los 3 no, por dónde no empezar, en particular la sección Fito, que es la del concierto consagratorio, que es justo como arranca la serie de Fito, y Jorge González odiaba a Fito Páez, entonces no tiene sentido copiar el modelo Fito para hablar de Jorge González, entonces me gusta mucho pensar cómo el riesgo de tu tema, en este caso un personaje, moldea la forma en que vos tenés que contar. Contar algo que implicó riesgo sin riesgo es traicionar a tu personaje. O sea, no es darle la razón a tu personaje, no hacer un halago gratuito de Jorge González, pero decir, bueno, si tengo un artista que tomó tantos riesgos, ¿por qué no voy a tomar yo riesgos? Y eligió un camino particular, Nico, que fue arrancar por él tratando de arruinar su carrera, firmando su gran contrato discográfico millonario y boicoteándolo y tratar de sacar los peores discos posibles para liberarse de su contrato con EMI y no ser el nuevo Gustavo Cerati. Es un comienzo demoledor. Quiero cerrar, acercándonos al final, con... una cita que es de Italo Calvino y que tiene que ver con el no. También si uno se planta mucho en el no y uno decide, por ejemplo, no abrir muchas puertas, no ir a eventos sociales, no exponerse mucho, manejar cierto misterio, construir ese silencio, porque el silencio es una forma de no opinar de todo es una forma del no, también tiene que saber que cuando rompe ese silencio tiene que estar a la altura del cerco que crea. Si uno se vuelve inaccesible, cuando accedes a esa persona tenés que dar algo. Si vos generás una mitología en torno a alguien y cuando hablas con alguien es un idiota, digo, bueno, ¿para qué me sirvió toda esa mitología? Hay un personaje que se llama Palomar, de un libro de Italo Calvino, que en un punto él dice, estoy cansado de que todo el mundo hable todo el tiempo, entonces cada vez, antes de hablar, me voy a morder la lengua 3 veces. Si después de la tercera vez que me muerdo la lengua, lo que estoy pensando vale la pena, lo voy a decir. Entonces no habla más. Pasa un montón de tiempo sin hablar y lo que dice es que, claro, cuando él habla no dice nada tan interesante. Todo el mundo está esperando, va a hablar Palomar, ¿qué nos va a decir? Dice, en realidad también el silencio puede ser considerado un discurso, en cuanto a rechazo del uso que los otros hacen de la palabra. Pero el sentido de este silencio discurso está en sus interrupciones. Eso es en la que de vez en cuando se dice y queda un sentido a lo que se calla, y que da un sentido a lo que se calla. Y eso me hace pensar automáticamente en Florentino Pérez, que nos regaló la mejor conferencia de prensa de los últimos tiempos y el mejor ejemplo de cómo no se usó un no en esa conferencia, cómo no hubo un entorno que le dijo no, Florentino, cómo él mismo no se dijo no a sí mismo y cómo un hombre de los más poderosos de España, que construyó su poder siendo esto, pero en las sombras, se expuso y quedó expuesto en su poder demostrando lo que es. Es decir, sabemos que Florentino es así en privado, pero al salir de las entrevistas durante 10 años, vos decís, Florentino es intocable, porque no se expone. Saliendo en tromba a decir idioteces como las que hizo, queda completamente expuesto. Para mí es el ejemplo claro de la ausencia de un no. Y para cerrar de forma capicúa y armónica esta no masterclass, quiero volver al texto de Leila Guerriero, y este final que yo me lo tatuaría en la espalda, pero no tengo una espalda muy ancha porque no hago fierros, así que no me va a entrar, pero quiero cerrar con esto. Me gusta decir que no porque me gustan las cosas limpias, definitivas. Me gusta decir que no porque eso implica una puerta que se cierra, una certeza, un camino que sé que no voy a tomar. Me gusta elegir, dejar atrás, no llevar lastre. Estar ahí, parada y sola, y decir que no. Se parece a saltar sin red, se parece a tener coraje. Claro que también digo que sí a muchas cosas. A sumergirme en mundos que no conozco, a probar para ver qué hay, a subirme a barcos cuyo destino ignoro. Pero yo nunca digo que sí. La única forma del sí que yo conozco, la que prefiero, es ¿por qué no? Bueno, aplauso para Leila y aplauso para ustedes por venir a esta hora, a este lugar. Muchas gracias. Un placer. Bienvenidos a la 5ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid
en la capital mundial del podcasting en español. Más información en www.estacionpodcast.com.